Buenas, me llamo Diana Carmona Barrientos y hablaremos de neoplasia sobre epidemiología. Para empezar, ¿qué es epidemiología? Es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos en particular de enfermedades relacionadas con la salud, que la incidencia de cáncer de colon y los patrones dietéticos en el mundo occidental y África llevó a plantar que la grasa de la dieta y la fibra pueden ser factores importantes en el origen de este cáncer. Como dice que se relacionan algunos factores ambientales, raciales, posiblemente hereditarios y culturales, con la aparición de neoplasias específicas, que dicen que en resumen la incidencia global del cáncer. Para comprender la magnitud del problema del cáncer se revisan los factores que se relacionan en el paciente y en el ambiente. Dice que el tabaquismo es una causa del carcinoma del pulmón que deriva principalmente de estudios epidemiológicos. Incidencia de cáncer. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, estimó que en el año 2012 habría unos 14 millones de casos nuevos de cáncer a nivel mundial y que podrían causar unos 8.2 millones de muertes, que puede ser unas 22.500 muertes diarias, y que aparte estimó que la OMS calcule que en el 2035 casos de muerte puede aumentar hasta un 24 millones con 14.6 millones de muerte, que dice que se estimó que en el año 2016 habría unos 1.69 millones de nuevos casos de cáncer y unos 500.095 muertes por esta causa. En resumen, como vemos en la figura, los datos de incidencia de las formas más frecuentes de cáncer y los principales causantes de muerte, que desde 1995 la incidencia de cáncer en los hombres y las mujeres norteamericanas se ha mantenido relativamente estable, pero que aunque la mortalidad se ha reducido un 20% en los hombres y un 10% en las mujeres, hay un 80% de descenso de mortalidad en los hombres debido a los carcinomas del pulmón, próstata y colon, mientras que en las mujeres casi un 60% de esta reducción se explica por la mejora de mortalidad del cáncer de mama y colorectal, que la causa de la reducción de la mortalidad en el cáncer gástrico no está clara. Bueno, hablaremos sobre los factores ambientales. Dice que hay un riesgo dominante en muchos cánceres frecuentes, lo que sugiere que un elevado porcentaje de los mismos serían susceptibles de ser prevenidos. Que la mortalidad por cáncer de mama es 4 a 5 veces más alta que en Estados Unidos y Europa que en Japón, y que la mortalidad por cáncer gástrico en ambos sexos es unas 7 veces más elevada en Japón que Estados Unidos, que uno de los factores ambientales son la dieta, que es la obesidad y que actualmente es epidémica en Estados Unidos. Por muchos cánceres, tipos de cánceres distintos, y que el otro es el tabaco, que pues como sabemos el consumo de tabaco puede dar cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, páncreas y vejiga, y como sabemos significativamente en el pulmón,
que hasta hay un 90% de las muertes de cáncer relacionadas con el tabaco. También puede ser el esófago, que puede haber un alcoholismo, puede ocasionar carcinomas de bucofaringe, laringe, esófago y relacionados con la cirrosis hepática, que es en el hígado. El riesgo de sufrir cáncer en las vías respiratorias altas y en el tubo digestivo proximal, y que también son los accidentes obstétricos, que son cánceres en el endometrio de la mama, y dado que ambos tejidos son sensibles a los estrógenos, y también, como sabemos, que pueden ser los agentes infecciosos. La edad y cáncer. La mayor parte de las muertes por cáncer se produce entre los 55 y 75 años, pero ha superado ya los 75 años. Dice que aunque el cáncer afecta preferentemente en adultos ancianos, que también es responsable que el cáncer causa un poco más del 10% de todas las muertes en niños menores de 15 años, y que los principales cánceres mortales en niños son la leucemia, los tumores del sistema nervioso central, los linfomas, los sarcomas del tejidos blandos y sarcomas óseos, y que en el estudio de varios tumores infantiles, especialmente el retinoblastoma, ha aportado conocimientos fundamentales en la patogenia de la transformación maligna. Los trastornos predisponentes adquiridos, dice que son predisponentes al cáncer, se incluyen los que cursan con inflamación crónica y inmunodeficiencia o lesiones precursoras. Como vemos en la tabla, dice que los tumores que aparecen sobre estos procesos inflamatorios crónicos suelen ser carcinomas, pero también pueden ser mesoteliomas y diversos tipos de linfoma. También sabemos que las lesiones precursoras son trastornos localizados de la diferenciación epitelial que se asocian a un riesgo alto de desarrollo de un carcinoma. Que también, como sabemos, se han descrito muchas lesiones precursoras distintas, entre las cuales destacan por su frecuencia. Una es la metaplasia escamosa y displasia de la mucosa bronquial de los fumadores, habitualmente un factor de riesgo para el carcinoma del pulmón. Otro es la hiperplasia y displasia endometriales, que aparecen en las mujeres con estimulación estrogénica no contrarrestada, y que es un factor de riesgo de carcinoma endometrial. Otra puede ser la leucoplasia de la cavidad oral, la vulva y el pene, que puede progresar a carcinoma epidermoide. Y otro es el edema velloso del colon, asociado a un alto riesgo de progresión carcinoma colorectal. Las interacciones entre los factores ambientales y genéticos dice que afectan a la función de un gen supresor de cáncer, los denominados genes supresores de tumores, y que algunos de los ejemplos puede ser como los componentes del sistema de citocromo P450, que metabolizan los procarcinógenos a carcinógenos activos. Y otro de los cánceres de genes puede ser, por ejemplo, el riesgo de cáncer de mama en mujeres que heredan una copia mutada de los genes supresores de tumores BRCA1 o BRCA2, que casi es el triple en las mujeres nacidas después de 1940 que antes.
Genes en el cáncer. El cáncer es una enfermedad causada por mutaciones que alteran la función de un grupo finito de los aproximadamente 20.000 genes humanos existentes. Las mutaciones causantes que originan los genes del cáncer pueden adquirirse por la acción de algunos agentes ambientales, como las sustancias químicas, la radiación o los virus, que pueden aparecer de forma espontánea o pueden heredarse en la línea germinal. Los genes de cáncer son varios y cientos y siguen descubriendo algunos nuevos. Los genes del cáncer se pueden clasificar dentro de una de 4 clases funcionales principales. Una son los oncogenes, que es un fenotipo transformado cuando se expresan por las células fomentadas un aumento de crecimiento celular, que son versiones mutuadas o sobreexpresadas de los genes celulares, que se llama protocongenes, y que pueden participar en varias vías de transmisión de señales que estimulan el crecimiento o fomentan la supervivencia celular. Se consideran como genes dominantes. Otro puede ser los genes supresores de tumores, que son los que impiden en condiciones normales el crecimiento incontrolado y la mutación o pérdida de los mismos en una célula permanente que aparezca en el fenotipo transformado. Otro es los genes que regulan la apoptosis, que son la supervivencia de las células en lugar de estimular la proliferación per se. Que los genes que fomentan la apoptosis suelen estar infraexpresados o inactivos funcionalmente por mutaciones. Y por último puede ser la regulación de las interacciones entre las células tumorales y las células del huésped, que son con frecuencia mutaciones o alteraciones funcionales. Dice que las mutaciones que originan los genes del cáncer se adquieren durante la vida y se limitan a células cancerosas. Las lesiones genéticas en el cáncer son los cambios genéticos que presentan en los cánceres. Van desde mutaciones puntuales que afectan a un nucleótido único a una alteración de suficiente tamaño como para provocar cambios macroscópicos en la estructura del cromosoma, y que se cree que todos los cambios genéticos recurrentes alteran la actividad de uno o más genes de cáncer, de forma que las células afectadas adquieren una ventaja selectiva y posiblemente porque contribuyen a una o más de las características del cáncer. Mutaciones conductoras y pasajeras son aquellas que alteran la función de los genes del cáncer y de este modo contribuyen directamente al desarrollo o progresión de un cáncer determinado. Pueden ser adquiridas o algunas ocasiones son hereditarias. En las mutaciones pasajeras son mutaciones hereditarias adquiridas, que son neutrales en términos de mantenimiento y no influyen sobre el comportamiento celular y se limitan a aprovechar el viaje. A pesar de su naturaleza aparentemente inocua, las mutaciones pasajeras son importantes por varios motivos. En los cánceres asociados a carcinógenos, el análisis de mutaciones ha aportado evidencia definitiva de que la mayor parte del daño genómico es causado de forma directa en el carcinoma en cuestión. Un segundo efecto más negativo de las mutaciones pasajeras es que crean variantes genéticas que, aunque inicialmente son neutrales, pueden dotar a las células
tumorales de una ventaja selectiva ante el tratamiento. Mutaciones puntuales. Pueden activar o inactivar los productos proteicos de los genes afectados en función de su posición y consecuencia exactas. Un ejemplo son las mutaciones puntuales que convierten al gen RAS en un gen del cáncer. El gen supresor de tumores que se suele afectar por las mutaciones puntuales es el TP53, que es el prototipo de gen supresor de tumores del tipo guardián. El reordenamiento genético debe verse a translocaciones o inversiones cromosómicas que han determinado tumores malignos, neoplasias de origen hematopoyético a otros tipos de células mesenquimatosas. Estos reordenamientos pueden activar los protoncogenes por dos mecanismos. Uno, en algunos reordenamientos genéticos provocan la sobreexpresión de protoncogenes porque eliminan sus elementos reguladores normales y los que ponen bajo el control de un promotor o inductor inadecuado. El 90% de los casos de linfoma lo purgan las células tienen una translocación, como podemos ver en la imagen, que entre los cromosomas 8 y 14 que causa la sobreexpresión del gen MIC en reguladores del gen de las cadenas pesadas de la inmunoglobulinas y en el cromosoma 14. En el linfoma folicular, una translocación recíproca entre los cromosomas 14 y 18 determina la sobreexpresión del gen antiapoptósico BCL2 en el cromosoma 18, que también viene dirigida, como vemos en la imagen. Otro reordenamiento también que podemos ver en la imagen puede ser que los genes oncogenos producen genes de función que codifican proteínas quiméricas nuevas, que es el cromosoma Filadelfia, que en la leucemia mieloide crónica es una translocación recíproca equilibrada entre los cromosomas 9 y 22, que el cromosoma 22 derivado de llamado cromosoma Filadelfia parece más pequeño de lo normal. Las deleciones son alteraciones prevalentes en las células humorales, que la deleción de regiones específicas de los cromosomas pueden traducirse en la pérdida de genes supresores de tumores concretos. Amplificaciones genéticas. Son los protoncogenes, pueden convertirse en oncogenes mediante amplificación génica con la consiguiente sobreexpresión e hiperactividad de proteínas normales, y que, como podemos ver en la imagen, la amplificación del gen NMYC en el neuroblastoma humano, el gen NMYC, que está normalmente presente en el cromosoma 2, se amplifica y aparece como partículas cromosómicas adicionales dobles y diminutas, o como una región de tinción homogénea integrada en el cromosoma SR. La integración afecta a otros autosomas como el 4, a autosomas como el 4, 9 o 13. Aneuploidia.
Este se define como un número de cromosomas que no es multiplicado de estado haploide. En las personas se corresponde con un número de cromosomas que no es múltiplo de 23. La aneuploidía es bastante frecuente en los cánceres, sobre todo en carcinomas, y hace más de 100 años que se propuso como una causa de carcinogenia. La aneuploidía dice que aparece con principalmente mecanismo de control del ciclo celular, en que sirve para prevenir los errores en la segregación cromosómica. Y por último, el microARN y el cáncer son ARN monocatenarios no codificantes de unos 22 nucleótidos de longitud que actúan como reguladores negativos de genes. También inhiben la expresión de los genes tras la transcripción, como porque reprimen la traducción y en algunos casos por rotura de ARN mensajero. Epinegénicas y cáncer. Bueno, se dicen que estos cambios implican modificaciones tras la traducción en las histonas y la metilación del ADN, factores que ambos influyen sobre la expresión genética. En algunas células, las diferenciadas normales, no se expresa la mayor parte del genoma. Las células cancerosas se caracterizan por una hipometilación global de ADN y hipermetilación selectiva localizada en el promotor.